Entonces es más sencillo empezar con esa base y luego subirnos al concepto de sistemas de ecuaciones. Entonces voy a empezar con el concepto de modelos de datos panel. Entonces, datos panel es un modelo estadístico muy particular y que nosotros los economistas lo hemos asociado a dos dimensiones básicamente. Como economistas regularmente pensamos que los modelos de datos panel son una forma de visualizar a los individuos a través del tiempo. No obstante, en realidad el concepto de datos panel va más allá. La segunda dimensión no tiene por qué ser el tiempo. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una condición geográfica o puede ser alguna otra característica de las personas. Por ejemplo, como les digo, puede ser la ubicación, ¿no? Ubicarse en una localidad o no. Piensen en, si estuvieran analizando, por ejemplo, las tiendas de supermercados, pues la primera dimensión es la marca de la tienda, ¿no? Pues hay Walmart, hay Comercial Mexicana, y hay Chedraui, ¿no? Por ejemplo, por decir ejemplos, ¿no? Cada una de esas son los tres individuos o los tres grupos, también le podemos decir grupos, y la segunda dimensión puede ser la localidad donde se ubican sus tiendas, ¿no? Entonces, a lo mejor están analizando los precios promedios de las tres empresas, y si se dan cuenta, en ese sentido, la segunda dimensión no tiene por qué ser el tiempo, puede ser una condición geográfica. Entonces, visto de forma genérica, ya que uno puede pensar que los modelos de datos panel pueden ser incluso más amplios que lo que recurrentemente conocemos como dimensión, individuo y tiempo, entonces luego lo podemos subir al concepto de ecuaciones. Pero bueno, voy a llegar a ese punto y en este momento lo retomaré. Entonces, solamente para iniciar mi discusión, iniciaré diciendo que de ahora en adelante voy a indexar los individuos con dos índices, ¿no? Por ejemplo, voy a tener el índice I, que va a ir desde 1, 2 hasta N, y este se va a referir siempre a los individuos, ¿no? O grupos. También esa es otra opción, ¿no? Puedo hablar de individuos o de grupos. Puedo hablar del grupo de los que se llaman Benjamin. Puedo hablar del grupo de las empresas que tienen la marca Walmart. Puedo hablar del grupo de alguien, ¿no? Voy a hablar con otro índice que voy a denominar, creo que le puse J, si no me recuerdo en las notas, que va a ser de 1, 2, hasta M mayúscula. Para aquellos que, y esta es la segunda, digamos, la segunda dimensión, y la voy a poner así como segunda dimensión. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser tiempo o puede ser, por ejemplo, también, condición geográfica, como lo mencioné hace un rato. Recurrentemente, cuando nosotros hacemos esto para series de tiempo, la segunda dimensión, y eso lo pongo aquí como un caso particular, como una derivación de este problema, puede ser que la segunda dimensión sea tiempo, ¿no? Entonces siempre empezamos con 0, 1, 2, así hasta una T mayúscula. Como es el caso más que recurrentemente asociamos a los problemas, yo creo que mucho de la discusión que haga, por simplicidad me voy a referir al tiempo como segunda dimensión, cuando en realidad no debería serlo, probablemente, para hacerlo de forma general. Ahora bien, una vez que hemos pensado que nuestros problemas son de dos dimensiones, dimensión individuos, o cross-section, como le dicen los libros, y dimensión o segunda dimensión, que puede ser temporal o puede ser alguna otra cosa, ahora puedo clasificar entonces el modelo estadístico asociado a los datos panel en dos grupos de información. Por un lado, están los modelos estadísticos de datos panel, en los cuales tenemos información relevante que fue omitida y que fue incluida en el término de error, pero que es observable. En el segundo caso de grupo tenemos información omitida, que está incluida en el término de error, pero que no es observable, ¿sí? Entonces, permítanme ponerlo así. Voy a tratar de hacer un esquema para
tratar de hacer la discusión. Entonces, yo voy a tener de ahora en adelante un término de error I, subíndice J, porque va a ser un error asociado al individuo y a al punto de su segunda dimensión. Entonces, este término de error en los modelos de datos panel va a incluir siempre, esto va a ser siempre, ese es el problema de los modelos de datos panel, tiene información omitida. Entonces, como tiene información omitida, tenemos que solucionar ese problema, porque ¿qué pasa cuando dejamos a un modelo estadístico de regresión con información omitida dentro del término de error? Lo que va a pasar es que los coeficientes asociados a la regresión se van a volver sesgados. Solamente regresen un poquitito hacia su curso de econometría 1 y van a ver que seguramente en algún punto demostraron que cuando hay información omitida del término de error, bueno, que está incluida en el término de error, entonces los coeficientes beta tienen un sesgo. Bien. Ese es el problema de los modelos de España. Pero tenemos que solucionarlo. Entonces, hay dos mecanismos para solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esta información omitida? Digamos que, por un lado, está hacer, incluirla, ¿no? Incluir la información omitida. Pero ¿cómo incluyes la información omitida? Solo la puedes incluir si es observable. Entonces, es observable. Si no es observable, entonces es otra categoría. Entonces vamos a decir que hay otra categoría que es no observable, ¿no? Vale. Entonces, cuando es observable, algunos de ustedes me dirían, bueno, si tengo información omitida que es observable, entonces podría yo ocupar un mecanismo similar al de método de variables instrumentales, utilizar un instrumento y quitar la información al término de error para incorporarla a la regresión. De esa manera incluye la información omitida. No obstante, en este caso que vamos a ver, a pesar de que la información omitida es observable, no existen variables proxy para esta información. Entonces la tenemos que incluir de manera directa, ¿sí? Entonces, y cuando la incluimos de manera directa, entonces vamos a generar un nuevo tipo de modelos que vamos a llamar como modelos. De este lado vamos a llamarlos como modelos de efectos fijos, ¿sí? Entonces, esta es como la historia de los famosos modelos panel de efectos fijos, ¿sí? Son información observable que está dentro del término de error. Ahora, la información observable, de forma complementaria, debería de ser entonces los modelos de efectos aleatorios. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí con mi planteamiento de la discusión? Es bien importante que tengamos claro este esquema como de cómo es que el término de error se puede descomponer en dos cosas. ¿Sí? Vale. Bien, entonces, digamos que en general esa es la solución que siempre le vamos a dar a cuando la información omitida está contenida en el término de error. Ahora, hay una tercera vía, que es la última vía, la vía de último recurso, que es decir, cuando no podemos ni siquiera implementar un modelo de efectos fijos y tampoco podemos implementar un modelo de efectos aleatorios, entonces lo único que nos queda es hacer un Pooler regression, ¿no? Que es una regresión pool, como se le decimos a veces en español. Esta opción es de último recurso, ¿no? Es bueno, ya no se me ocurre, no pude implementar el modelo estadístico a través de un modelo de efectos fijos, tampoco lo pude hacer a través de un efectos aleatorios. Entonces, lo único que me queda es hacer un Pooler regression. ¿Qué implica hacer un Pooler regression? Implica tratar toda la muestra como si no fuera un panel, sino como fuera un cross-section enorme, ¿sí? Y ya, esa es la única opción que tengo. Entonces, y eso lo voy a poner aquí como una especie de salida, ¿no? Como de que lo único que nos queda es hacer un Pooler regression, ¿no? Cuando no tenemos más que hacer, ¿no? Vale, entonces esas son las tres cosas que yo voy a ver. Bueno, no sé si me va a dar tiempo hoy, pero ese es el tema que voy a ver en el caso de Datos Panel, las tres características de estos modelos. Bien. Ahora voy a empezar con, con un poco de notación que vamos a ir utilizando a lo largo del tema. La primera notación, voy a tener que hacer como
un poquito de pegar aquí en la pantalla algo de las notas para que sea más sencillo, porque si no se va a volver un poquito engorroso estarlo escribiendo y muy probablemente me voy a equivocar en algún punto de la discusión de los elementos de las matrices que vamos a discutir ahora. Entonces, esto que voy a poner ahora, todo se deriva de las notas que tienen disponibles todos en Drive, ¿no? Entonces, bien. Lo primero que vamos a hacer es considerar el hecho de que voy a tener ahora dos formas vectoriales muy particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado voy a tener que el vector y va a ser de esta forma. Entonces, voy a tener un vector y que va a tener toda la información de la variable dependiente para el individuo y. Entonces, para el grupo y, por ejemplo. Entonces, imagínense que estamos haciendo un panel sobre información de los que estamos en este grupo, ¿no? Entonces, imagínense que este individuo y es Benjamín, soy yo, ¿no? Entonces, este es el vector de la variable dependiente de Benjamín a través de una segunda dimensión que está indexada por 1, 2 hasta m, ¿no? Entonces piensen que a lo mejor es mi salario, y visto a través del tiempo, ¿no? A través, mi salario en el año 1, cuando trabajaba, en el año 2, sucesivamente hasta el año enésimo, ¿no? Entonces, así se ve Y, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve mi matriz X, ¿no? Mi matriz X de información se ve de la siguiente manera. Entonces, yo voy a tener, igual, otra vez, para el individuo Y, por ejemplo, en el caso que estoy conversando para Benjamín, estoy viendo su variable 1, con el tercer índice voy a referirme al número de variable, y con el segundo índice me voy a referir a la segunda dimensión, ¿sí? Entonces voy a tener la variable 1 marcada en verde para el momento 1, o para el momento 1, para la posición 1 de la segunda dimensión del individuo Y. ¿Sí? Entonces, siempre voy a poder hacer este tipo de cosas, tener vectores Y asociados al individuo y matrices X asociadas también al individuo Y. Entonces, de esta forma, siempre lo que voy a poder hacer es plantear un modelo de regresión como individual, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esta es la regresión exclusivamente de Benjamín, ¿sí? Entonces, la regresión o la regresión exclusivamente del individuo Y-ésimo, ¿no? Entonces, el individuo Y-ésimo tiene una regresión, todos estos son individuo Y, si se dan cuenta, entonces, todo esto es para el individuo Y, tiene como su vector Y tiene su matriz X. Entonces, su matriz X se compone de todos estos elementos. Tiene 1, 2, 3, tiene K variables o K regresores en su matriz, ¿no? Son K factores que pueden explicar, por ejemplo, mi salario, ¿no? Luego, voy a tener la misma información, vamos a pensar que a través del tiempo, ¿no? Entonces, a través del momento 1, 2, hasta el momento M, ¿no? Entonces, de esa forma, lo que voy a tener entonces es K parámetros beta, cada uno de ellos asociado a cada uno de los regresores. Entonces, y por último voy a tener entonces un término de error para cada uno de los renglones, ¿no? Un término de error para el momento 1, un error para el momento 2 y un error para el momento enésimo. Entonces, si se dan cuenta, esto es, si lo queremos ver como sistema de ecuaciones, es como si yo tuviera una ecuación para cada individuo. Entonces, en ese sentido, es que los modelos de datos panel son un caso particular de los sistemas de ecuaciones, porque en este caso, la ecuación es para cada individuo o para cada grupo, y en el caso de sistemas de ecuaciones, la ecuación, permítame un segundito, por favor. La ecuación puede ser para cualquier característica, para cualquier variable, ¿vale? Bien, ahora, lo que voy a hacer entonces es generalizar entonces esto a través de una sola ecuación, ¿vale? Un segundo, por favor.
Ah, sí, perdón. Entonces, lo que voy a tener entonces siempre es una ecuación que va a ser de este estilo. Siempre voy a poder entonces plantear una ecuación que va a ser así, voy a tener la variable y, que va a ser igual. De hecho, voy a cambiar un poquitito la notación porque la voy a utilizar en mayúsculas simplemente para distinguirla de cuando es una variable y, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos es una variable que es del tipo, es toda una serie de valores para el individuo yésimo. Entonces tenemos la variable y para el individuo yésimo, que es explicada por una matriz xi con un conjunto de betas más un término de error asociado a ese individuo. Entonces esto lo voy a tener siempre para todos los individuos. Ahora, ¿qué tipo de características tiene este tipo de modelo? Bueno, tiene características muy parecidas al modelo lineal clásico que hemos venido discutiendo. Entonces, la primera característica es que vamos a asumir que los términos de error son ortogonales a la matriz X. Entonces, por grupo, ¿no? Entonces, vamos a decir que para el grupo yésimo, el valor esperado de del término de error multiplicado por la matriz X es exactamente igual a 0. ¿Sí? Entonces, no hay información contenida en el término de error que sea que tenga correlación con la matriz X. ¿Sí? Entonces, si bien una parte de lo que estoy diciendo en este punto es que entonces ya pude separar, o siempre puedo separar la información omitida, la puedo separar del término de error para incluirla dentro siempre del procedimiento de regresión. Ahora bien, también en este caso, como en el caso del modelo lineal clásico, vamos a hacer una serie de supuestos. ¿Qué tipo de supuestos son? Bueno, el primero y es probablemente el más sencillo de todos, es que vamos a asumir que este tipo de modelo es lineal en sus parámetros. Eso quiere decir que siempre podemos establecer ecuaciones de esta forma, ¿no? Que son tipo lineal en los parámetros, es decir, que hay un conjunto de parámetros beta que siempre están relacionados con y y con x de forma lineal, ¿sí? Bien, la segunda cosa que asumimos es que regularmente decimos que la matriz XI es de rango completo. ¿Qué significa eso? Eso solamente significa que si queremos ver la matriz XI como columnas o como filas, siempre que queremos hacer combinaciones lineales dentro de la matriz X, nunca podemos reducir el rango, siempre quedará de un rango M por K. ¿Sí? Entonces siempre habrá M filas y K columnas. ¿Vale? Entonces eso significa que es de rango completo, ¿no? Entonces, que sea de rango completo implica que siempre la matriz tiene una dimensión. La dimensión de XY siempre es igual de M por K. Luego, también una de las cosas que voy a siempre asumir en el caso de modelos de datos panel es que esperamos que siempre que las variables incluidas como regresores sean exógenas. Es decir, lo siguiente, es decir, que el valor esperado del término de error I condicional en la matriz X XY sea igual a 0. Es decir, no hay información contenida en XY que esté correlacionada con epsilon. Esto tiene que ver mucho con lo que había planteado aquí al principio, ¿no? Es decir, cuando tomo el valor esperado del producto de la matriz del error del vector del error por la matriz X, no puedo encontrar ningún tipo de información que se pueda correlacionar de forma significativa. Vale. Finalmente, y también de las cosas más importantes que vamos a asumir hasta este punto, y lo voy a relajar un poco en la siguiente clase, este supuesto, es que vamos a decir que el término de error es homocedástico, ¿no? Entonces voy a decir que el término de error, el error, es homocedástico. Y no hay autocorrelación. Ahora,
Homocedástico es muy sencillo de entender para nosotros porque lo hemos venido trabajando desde que estábamos en nuestros cursos de econometría 1, ¿no? Que simplemente era que la varianza de los errores era fija a lo largo de toda la muestra, ¿no? A lo largo de, como trabajábamos siempre con datos de cross-section, entonces decíamos que la varianza a través de toda la muestra siempre será la misma. Eso significa homocedasticidad en ese caso. Ahora, cuando yo hablo de homocedasticidad aquí, entonces yo me estoy refiriendo no solo a que la varianza sea constante a lo largo de toda la muestra, es decir, que dado un momento, para todos los individuos la varianza es la misma, no solo eso, sino que además le estoy diciendo que no hay autocorrelación, es decir, que no hay información de momentos diferentes para el mismo individuo que esté correlacionada. Eso es algo bien fuerte, es decir, mi información o mis características del periodo inmediato anterior no se correlaciona de forma significativa con la información del día de hoy. Eso significa que no hay autocorrelación. Cuando tome sus cursos de serie de tiempo, para quien ya lo tomó, hará un análisis más exhaustivo de este problema. Pero básicamente eso significa, por eso estamos incluyendo un término adicional, ¿no? Porque no hay información a través de la muestra ni a través de la segunda dimensión, que sea, que genere una variabilidad distinta, ¿vale? Bien, ahora, voy a plantear entonces mi modelo de efectos fijos, ¿no? Voy a empezar con ese. Y luego voy a seguir con mi modelo de efectos aleatorios y al final voy a plantear un modelo de Fuller Regression. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. Vale, buenísimo. Entonces, para plantear entonces mi modelo de efectos fijos, les dije yo que el problema radica en el término de error, ¿no? Entonces, el término de error normalmente tiene información omitida, ¿no? Vale, entonces vamos a solucionar este problema de información omitida de la siguiente manera. Vamos a incluir entonces un componente de la siguiente manera. Va a ser, entonces, efectos fijos, ¿no? Vale. Entonces, como yo les dije, el problema radica en el error. Entonces, yo voy a utilizar el término de error y subíndice J, y lo voy a descomponer, me voy a permitir decir que ese término de error se puede descomponer en dos tramos. Entonces, voy a tener por un lado un componente alfa i más un segundo componente que es un componente, permítame un segundo. Bien, entonces, el término de error lo voy a poder descomponer entonces en dos tramos. Uno que es alfa i y otro que es un componente adicional que voy a simbolizar por esta letra griega que le llamamos new, de subíndice i, subíndice j. Entonces, digamos, a grosso modo lo que estoy diciendo es que el término de error se puede descomponer en una característica que voy a subrayar ahora en rojo, que es una característica que se mantiene fija a lo largo del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, estoy diciendo, del término de error puedo separar un tramo que es puramente información que permanece constante a lo largo del tiempo. Entonces, esta es la información omitida que, si bien puede ser, bueno, esa información omitida, si bien puede generar sesgo, la puedo observar, ¿sí? Entonces, ¿cómo la puedo observar? La puedo observar normalmente a través de características categóricas o de condiciones categóricas. Entonces, a mi modelo lo único que voy a hacer es agregarle un nuevo parámetro, que va a ser alfa i, el cual va a controlar toda esa información omitida, pero que es observable y que le puedo separar entonces del término de error.
Y no obstante, lo que va a quedar después de eso va a ser un término de error que va a ser puramente asociado a un proceso estocástico, del cual no puedo hacer nada más, ¿no? Porque es un proceso puramente de error. Vale. Bien, dicho eso, entonces, lo que voy a hacer en este punto es agregar esta característica al modelo. Si hago esto, entonces, lo que voy a tener es que mi regresión o mi regresión individual para el grupo iésimo, que había yo planteado unos momentos arriba, esta regresión que está planteada aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agregar un nuevo conjunto de dos columnas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedo agregar nuevas columnas? Bueno, porque simplemente lo que puedo hacer es tomar esta columna que está aquí y partirla en dos vectores. Un vector que va a contener a todas las alfas, más otro vector que va a contener a los errores. ¿Sí? Entonces, un vector va a tener a las alfas sí y otro que va a tener a los errores. Entonces, si hago eso, entonces lo que voy a tener es simplemente algo muy parecido a esta cosa, ¿no? Que voy a poner aquí, que también retomo de las notas y que retomo para poder ilustrar de forma más sencilla el problema. Bien. Entonces, lo que voy a tener entonces es una regresión que se va a ver entonces de esta manera. Que va a tener las siguientes características, ¿no? Va a tener, por un lado, la forma tradicional de una regresión, que va a ser variables X, que son variables independientes, información que me permite caracterizar un problema de una variable Y, a la cual le voy a agregar un nuevo conjunto de parámetros que va a ser en estricto sentido, esto es un parámetro constante. ¿Sí? Es como agregarle una constante a mi modelo. Eso es lo que estoy haciendo, le estoy agregando una constante. Entonces, ahora, pero fíjense, esta constante es a nivel individual. Si nos regresamos un poquitito al concepto de regresión que hemos hecho anteriormente, lo que hacíamos cuando agregábamos una constante, la constante era un término constante, pero para todos los individuos. Entonces, no nos confundamos. Por un lado está la constante para todo el modelo, ¿no? Porque esa es una constante que va a permanecer, digamos, para todos los individuos a través de toda la segunda dimensión. Pero a su vez vamos a tener una constante adicional, que va a ser una constante que va a pertenecer a cada individuo. Esa constante que pertenece a cada individuo va a ser esta alfa i. Entonces, esto es lo que por eso le llamamos efecto fijo, porque simplemente lo que hicimos fue separar al término de error en dos componentes. Uno que es un efecto fijo del individuo, que no cambia a través de la segunda dimensión, de ahí viene el concepto de que sea fijo, porque no varió a través de la segunda dimensión, más hubo un error puramente aleatorio, ¿vale? Bien, dicho eso, entonces en adelante, siempre que yo hable de este problema de regresión, voy a plantearlo de la siguiente manera. Voy a decir que es un vector y, que es igual a una matriz xi, que se multiplica por una matriz beta, más un alfa i, más un término de error asociado al individuo i, donde cada uno de estos corresponde con cada una de las matrices o vectores que tengo arriba. ¿Sí? Bien, ahora, en este modelo, mis supuestos siguen siendo válidos, ¿no? Entonces voy a listar mis supuestos, ¿no? El primero es que el valor esperado del término de error, ya sea que lo vea así como todo el término de error agrupado como el error individual, por la matriz XY sea igual a 0. La segunda cosa que voy a pedir es que el valor esperado de alfa i multiplicado por xy, por cada una de las x y m, sea igual a 0. Es decir, si bien es cierto que era información observable y que estaba contenida en términos de error, era información que todavía no estaba incorporada a ninguna de mis variables xy. ¿Sí? Porque si ya estaba incorporada alguna de mis variables, alguno de mis regresores, entonces ya había acabado. En realidad, alfa ya lo había podido separar. Pero estoy partiendo del supuesto de que eso no era cierto.
¿no? De que alfa no lo había podido separar del término de error. Otra forma de verlo es que cuando hacemos un modelo de datos panel, lo que estamos haciendo es incrementar variables explicativas. Sí, es lo que estoy haciendo. A mi regresión, cuando hago un modelo panel y lo modelo por un procedimiento de efectos fijos, le estoy agregando una variable adicional explicativa. Y esa variable adicional es un efecto fijo a través del tiempo. Cuando vea yo los ejemplos va a ser más claro a qué me estoy refiriendo con esto. Ahora, entonces, por último, entonces, y probablemente lo más importante es que voy a seguir preservando la idea de que el término de error que me resta, digamos, el new que queda, ese va a ser igual, el valor esperado con respecto de cada una de las variables va a ser igual a 0. Siempre. Siempre va a ser igual a 0. Estoy utilizando M. ¿Sí? Es decir, ya le pude quitar toda la información omitida al término de error y la pude incorporar a la regresión. Eso es lo que al final del día pude hacer. Bien. Ahora, toda esta discusión la he hecho únicamente para cada uno de los individuos, para el individuo 1, para el individuo 2 o para el individuo y-ésimo. Ya visto como algoritmo de estimación, en realidad a lo que me estoy enfrentando es a construir una matriz y vectores significativamente grandes, que son más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, permítanme ponerlo más o menos aquí, cómo se vería, a qué me estoy refiriendo cuando digo que son vectores y matrices que son, digamos, de dimensión amplia o que no hemos venido trabajando anteriormente. Bien. Me estoy refiriendo a algo así. Voy a colocarles aquí un extracto también de las notas, solo para ilustrarlo, porque si lo escribimos, pues nos llevaría casi toda la clase solo a hacerlo. Entonces, vale, entonces lo que tengo es lo siguiente. Déjenme hacer un poquito más amplio esto. Bien. Sí. Entonces, como mis ecuaciones las he hecho para cada individuo, entonces cuando yo haga las matrices para poder estimar el modelo, lo que voy a tener es apilar toda la información. Entonces voy a poner primero la información del individuo 1 y voy a poner su matriz de regresores y su término de error. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que para el individuo 1, todo esto es para el individuo 1, pues con eso estoy indexando para el individuo 1. Individuo 1, todo esto hasta aquí y sigue siendo individuo 1. Todo esto es individuo 1. Para el individuo 1, a través de la segunda dimensión, que está indexada por 1, 2 hasta el m, tengo las siguientes regresores. Si se dan cuenta, lo que este 1 que está aquí simboliza, cada uno de este 1 que está aquí, es una constante para ese individuo. Y lo que este 1 está capturando es esta alfa 1. ¿Sí? Entonces, es la constante para este individuo. Es su efecto fijo, el efecto fijo de este individuo. Entonces, como es un efecto fijo propio de este individuo, quiere decir que va a haber un conjunto de ceros al lado de esta columna, que van a ser ceros que van a reservar espacio para los efectos individuales del resto de los individuos en la muestra. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que anotar aquí es que cuántos elementos, cuántos elementos vamos a tener o cuántas columnas vamos a tener en este tramo que está aquí. Vamos a tener n columnas. ¿Sí? Entonces, es enorme esta cosa que tenemos aquí, porque lo que tenemos es cada una de estas es una columna, porque cada una de las columnas simboliza información para cada uno de los individuos. Luego, lo que vamos a hacer entonces es simplemente agregar la información de todas las demás características o información de todas las características X, ¿no? Que voy a tener también para el individuo 1, ¿no? Entonces tengo para el individuo 1
en el momento 1, su variable 1. Para el individuo 1, en el momento 1, su variable 2. Y así sucesivamente hasta el último que voy a tener para el individuo 1, en el momento enésimo, su variable KS. ¿Vale? Entonces, voy a tener, digamos, todo este que está aquí es toda la información del individuo 1. Este es su efecto fijo del individuo 1 y estos son sus errores, el error del individuo 1. Entonces, todo esto lo voy a hacer para cada uno de los elementos. Individuo 1, luego para el individuo 2, voy a tener aquí su efecto fijo, luego para el individuo 3 y así hasta el último para el individuo enésimo. ¿Sí? Igual, su efecto fijo estaría aquí. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, este nuevo procedimiento de estimación me va a generar un montón de coeficientes. Entonces, mis coeficientes estimados van a ser n más k elementos o coeficientes estimados. ¿Sí? Cuando en realidad, cuando hacemos un procedimiento de mínimos cuadrados convencional, como el que hemos venido haciendo hasta antes, hasta mi clase de lunes, o de variables instrumentales, hemos estimado modelos únicamente con K regresores o con K coeficientes. En este caso yo le voy a agregar N elementos a esta regresión. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Profe, esos unos son para las constantes, ¿no? Igual de cada individuo, ¿no? Sí, son las constantes de cada individuo. Exacto. Ok. Llamémosle efecto fijo, si quieres, ¿no? Es el efecto fijo de cada individuo. Ahora, aquí ya es claro por qué se llama efecto fijo, ¿no? Porque es un efecto fijo, un efecto que no cambia a través de la segunda dimensión, ¿no? Ahora, aquí es donde el efecto, ¿qué es lo que va a capturar el efecto fijo? Me voy a ir a un ejemplo muy sencillo. Imagínense que estamos estimando la ecuación de salarios de las personas. Entonces, si tenemos la información del salario de las personas en diferentes momentos del tiempo. Entonces, tenemos características de las personas a lo largo del tiempo, como qué cosa, como su edad, como su educación, como por ejemplo alguna característica, no sé, tal vez, no sé, indicadores de si se capacita o no se capacita, cosas por el estilo. Toda esta información, si se dan cuenta, debe de ser información que varía a través del tiempo. Si esa información no varía a través del tiempo, ¿cómo qué cosas no pueden variar a través del tiempo? Como por ejemplo, la característica fisiológica que tengo. Por ejemplo, en mi caso, yo no me puedo quitar a través del tiempo que soy moreno, ¿no? Entonces, esa que es una condición que permanece fija a lo largo del tiempo. Entonces, aquí si se dan cuenta, ese tipo de información se va a capturar por quién, por el alfa, por mi alfa, el alfa que esté correlacionado conmigo. Ese alfa va a capturar toda la información que no varía a través del tiempo, ¿no? Como mi condición étnica, muy probablemente después de mi edad adulta, o sea, después de que termine la universidad, a lo mejor mis grados educativos ya no van a cambiar, porque ya decidí no estudiar otra cosa, entonces ya no cambia, ¿no? Por ejemplo, después de tener tal vez 2 hijos, decidí ya no tener más, entonces mi número de hijos se mantuvo constante. Toda esa información va a ser capturada por alfa. Entonces, se dan cuenta, cuando hacemos panel, también corremos el riesgo de reducir el número de regresores que podemos incluir del lado de la matriz X, porque son variables que no cambian a través del tiempo, entonces deberán ser incluidas como un solo efecto, uno solo de los efectos, dentro del parámetro alfa. Ese es probablemente un trade-off que vamos a enfrentar cuando hagamos un modelo de efectos fijos, ¿vale? Bien, voy a entrar ahora al concepto de efectos aleatorios. Entonces tenemos efectos aleatorios. Bien. Entonces, en efectos aleatorios, vamos a decir que tenemos igual lo mismo, ¿no? Una matriz X de regresores exógenos. Ahora, vamos a suponer que el término de error que habíamos venido discutiendo, EI subíndice M o EI subíndice J, en realidad creo que en algún momento los he revuelto, pero el segundo índice M o J, más
perdón, va a ser igual, lo voy a poder descomponer ahora de una forma muy parecida al de efectos fijos, pero con un VI más un término de error IMC, donde la diferencia con el modelo anterior, voy a asumir que el VI es un efecto, es una variable aleatoria, ¿sí? Es una variable aleatoria o es un efecto aleatorio que no puede ser, que no se mantiene fijo para el individuo, sino es un choque estocástico, pero para el individuo. Solamente se observa en ese individuo, no se observa en los demás. Pero entonces, como es un efecto aleatorio, no lo puedo modelar de la misma manera en la que lo venía haciendo como como agregar una serie de dummies, porque eso fue básicamente lo que hice anteriormente. Lo que hice anteriormente fue simplemente agregar una serie de dummies en la matriz X. Todas estas dummies que están aquí las agregué para controlar el hecho de todos los efectos que no cambian a través del tiempo. Lo que voy a hacer ahora, entonces, es suponer que cuando puedo particionar el término de error, no puedo controlar ese efecto aleatorio con este tipo de variables dummy. Entonces, lo que va a suceder es que entonces me voy a enfrentar a un modelo muy parecido a esta matriz que voy a poner ahora para cada uno de los individuos. Y va a ser una matriz un tanto similar a la anterior, pero con una característica muy peculiar, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener un vector Y que va a depender de una matriz X. Si se dan cuenta, aquí lo que tengo son exactamente K parámetros, únicamente K parámetros. No puedo estimar N parámetros porque no tengo factores fijos, sino tengo factores aleatorios. Entonces, cada uno de estos, bueno, aquí tengo un error. En realidad, este es 1, este es 2, este es 3 y este es N. No, perdón, sí está bien, perdón, sí está bien, sí, está bien. Sí está bien. Perdón, ya me equivoqué. Sí está bien esta cosa. Entonces tengo un choque que es puramente estocástico, ¿no? Para cada uno de los individuos. Entonces, ciertamente lo puedo indexar con una VI, pero no obstante no es el mismo. O sea, puede ser que en el momento de la segunda dimensión, digamos que en el momento 2, que es este renglón, podríamos asumir que el efecto BI, como es un proceso puramente aleatorio, no corresponde con una magnitud equivalente a cualquiera otro de los demás renglones. Esa es la condición que estoy asumiendo en este caso. Bien, entonces, en este caso también lo que voy a hacer es suponer que mi vector Y se puede descomponer entonces de una forma muy sencilla. Va a ser XY por beta más un término de error BI más un término de error NI. ¿Sí? Donde el último término de error sí tiene una variación a través de la segunda dimensión, o se puede correlacionar con la segunda dimensión y el primero no. ¿Sí? Bueno, ahora, algunas de las cosas que se preservan en este tipo de modelos son las mismas que enuncié anteriormente, que son que el valor esperado del término de error con la matriz X y sigue siendo igual a 0. Es decir, hay información, no hay información correlacionada entre la matriz X y el vector epsilon, o la información es totalmente ortogonal entre ambos vectores. El término de error, BI, no está correlacionado con la matriz XY para cualquiera de las variables emésimas que yo tome. Para cada uno de los momentos emésimos que yo tome, esto va a ser igual a 0. Y por último, el valor esperado del término de error en el momento emésimo multiplicado por la matriz X en el momento emésimo también va a ser igual a 0. Entonces no va a haber correlación del individuo en el momento ni a través del tiempo. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Si ustedes se dan cuenta, en realidad este es un proceso que también implica apilar toda la información de una forma muy parecida al modelo de efectos fijos. ¿Sí? Entonces es una forma muy parecida de apilar la información
y simplemente lo que voy a hacer es colocarla aquí. ¿Cómo se vería esa información ya completa, digamos? Bueno, más que ya completa, ya esquematizada de forma más amplia para todos los elementos. Entonces, es decir, simplemente apilé para el individuo 1, individuo 2, así hasta el individuo enésimo. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener algunas características muy particulares, ¿no? La primera es probablemente que aquí la matriz de regresores va a tener solamente K columnas. Si se acuerdan, mis regresores en el caso anterior tenía N más K columnas. Voy a tener aquí entonces únicamente K parámetros y el término de error es el único que se va a poder separar. ¿Sí? Pero eso no me implica en estricto sentido, en términos de estimación, más parámetros. Solo lo único que implica es una modificación en el modelo estadístico del término de error. Ahora bien, entonces una de las cosas que se deben estar preguntando es, ¿cómo sé cuándo el modelo es del tipo efectos fijos y cuándo sé que el modelo es del tipo efectos aleatorios? Como en este segundo caso. Bien, en estricto sentido, eso es una decisión que ustedes toman como investigadores. Normalmente cuando ustedes analizan su fenómeno deben de considerar si existen efectos fijos o efectos aleatorios. Siempre que analizamos, por ejemplo, datos agregados, como a través de países, lo más seguro es que el modelo correcto sea un efectos fijos. ¿Por qué? Porque hay características intrínsecas de los países que no cambian a través del tiempo. ¿Como qué? Como su posición geográfica, ¿no? El país se va a mantener ahí, pase lo que pase, ¿no? Al menos para el tiempo que la humanidad ha estado en el planeta. ¿Qué otra cosa no va a cambiar? ¿No? El clima no cambia significativamente o abruptamente en periodos cortos de tiempo, ¿no? Tal vez en periodos de 50 o 100 años sí lo cambie, pero en periodos más cortos no lo hará. Cuando trabajamos con individuos, a veces sus características como su etnicidad o como en algún sentido, a los grados de estudio cuando son personas adultas tampoco cambian. Entonces, el modelo correcto debería ser efectos fijos. Existen otros modelos que en realidad no preservan ese tipo de características individuales, como por ejemplo, cuando trabajamos con información de empresas, muy probablemente un modelo de efectos fijos no sea el adecuado. ¿Por qué? Porque las empresas sí tienen ciertamente información que puede no cambiar a través del tiempo, como por ejemplo que el nombre, ¿no? El branding de la empresa, ¿no? Esa información se mantiene fija. Pero a lo mejor no es relevante, ¿no? El nombre de la empresa, a lo mejor es relevante otro tipo de información que sí cambia a través del tiempo, ¿no? La empresa, por ejemplo, puede cambiar de gerentes de un año a otro sin problema, ¿no? En un libre mercado en realidad eso debería pasar. Puede cambiar, a lo mejor con el paso del tiempo puede cambiar incluso de actividades, reforzar algunas, disminuir otras, fusionarse con alguien más o escindirse en más entidades. Entonces, a lo mejor ese tipo de información sí puede caber más en un modelo de efectos fijos. Bien. Pero hasta ahora la discusión únicamente está al nivel meramente empírico, no meramente de la capacidad que ustedes tengan de observar el problema. En realidad lo que necesitamos hacer es incorporar una prueba de hipótesis, una prueba de hipótesis para poder determinar cuándo estamos en el caso de efectos fijos y cuándo estamos en el caso de efectos aleatorios. ¿Sí? Eso es básicamente lo que voy a hacer en la próxima clase. Asimismo, voy a plantear una salida, ¿no? Que es, por desgracia, digamos que la técnica estadística que nosotros tenemos para los casos de datos panel solo nos permite hacer una cosa. Lo que yo voy a hacer la siguiente clase es plantear una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis simplemente es, se va a preguntar si el modelo tiene efectos fijos. Esa es mi prueba de hipótesis. Y la hipótesis alternativa va a ser no H0. En términos de interpretación, ¿qué significa eso? Significa que lo único que yo puedo hacer es decir si un set de datos corresponde con un modelo de efectos fijos. Y ya. Si digo que no es efectos fijos, no puedo decir que son efectos aleatorios, si lo ven en estricto sentido. Simplemente dije no son efectos fijos. Entonces es una de las limitantes más grandes en panel, ¿no? En panel solo podemos determinar si un modelo o si un set de datos se ajusta a un proceso de efectos fijos, pero no podemos decir lo contrario, que sea efectos aleatorios. Simplemente decimos no es efectos fijos. Una opción puede ser efectos aleatorios y la otra opción puede ser un Fuller regression.
que es una cosa que voy a conversar la siguiente clase. Y ahí se va a quedar toda la discusión. Ya no tenemos, al menos en la teoría econométrica convencional, no tenemos hacia dónde más cierto. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Vale, inicio. Todo claro, profe. Bueno, ok, si no hay más dudas, entonces aquí le dejamos por hoy. La siguiente clase voy a platicar un poquitito el Bullet Regression. Planteo la prueba de hipótesis que aquí les estoy enunciando y vemos un ejemplo. ¿Vale? Bien, entonces yo solo me quedo aquí unos minutos por si alguien tuviera una duda, si no, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día, profe, muchas gracias.